Buenas tardes con todos. Gracias por conectarse. Qué gran acogida hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Faini, miembro de la Fundación TASE, una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario. TASE se conforma por 4 pilares importantes: el voluntariado, que comprometido con el reconocimiento e inclusión de los adultos mayores y en especial de las personas con demencia, brinda alivio, apoyo y acompañamiento y conocimiento a familiares y cuidadores de las personas que tienen Alzheimer. Además, contamos con un centro del día que ofrece una atención especializada para brindar apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer, sus familias y cuidadores. Memoria Activa, que es un espacio estimulante para el adulto mayor que incluye actividades de socialización, actividades físicas y cognitivas. La Residencia, para personas de adultos mayores y personas con Alzheimer y otras demencias similares, donde se brinda un servicio de calidad, amor, profesionalismo y calidez. Bienvenidos al mejor evento digital Alzheimer 2020. Con amor nos conectamos, organizado por la Fundación TASE. Hoy es un gusto dar la bienvenida al doctor Francisco Rodríguez, quien hablará acerca del Alzheimer y sus etapas. El doctor Francisco Rodríguez es médico especialista en geriatría por la Cruz Roja de Madrid, es médico del Hospital Integral del Adulto Mayor y es miembro fundador del Grupo de Demencias de Ecuador. Además de ser un gran doctor, es un gran ser humano a quien tengo el placer de conocer personalmente. Gracias, Francisco, por tu presencia y por tu apertura en abordar un tema relevante para todos nosotros. Antes de iniciar la charla, queremos recordarles que las actividades son gratuitas. El calendario se encuentra en nuestra página web fundaciontase.org o en nuestras redes sociales. En toda la comunicación de las charlas y eventos encontrarán un link para unirse de manera fácil, además que serán retransmitidos por nuestros canales digitales. En caso de requerir el calendario por mail, por favor dejar su nombre y correo electrónico en el chat de este Zoom, y también nos pueden escribir a info@fundaciontase.org. Antes de dar paso al doctor Francisco Rodríguez, les doy unas breves instrucciones del Zoom. Este seminario tendrá una duración de 1 hora. Escucharemos a nuestro invitado por 45 minutos y los últimos 15 minutos responderemos algunas de las preguntas que ustedes pueden escribir en el chat en la parte de abajo del Zoom. Todas nuestras charlas empezarán de manera puntual, por lo que les pedimos que siempre entren a la hora agendada. Encontrarán en la barra de configuración, en la parte de abajo, el icono chatear. Ahí es donde pueden dejar sus preguntas y trataremos de responder dentro del espacio todas las preguntas que nos sean posibles. Gracias y te doy la palabra, Francisco. Bienvenido y gracias nuevamente a todos por su participación. Gracias, Verónica, y gracias también a todos los que forman TASE por la invitación. El tema que voy a tratar hoy día es de qué es la enfermedad de Alzheimer y sobre todo sus etapas. Y en principio el enfoque que le da es un enfoque más global de lo que son las demencias y de lo que es la enfermedad de Alzheimer dentro de ese contexto de las demencias. Y algunos aspectos de lo que son las funciones cognitivas para poder entender muchas de las situaciones que vamos viviendo en el día a día con una persona con demencia. ¿Por qué deja de vestirse? ¿Por qué no repite varias veces las cosas? Etcétera. Entonces, lo importante es entender por qué, entender que eso es en el contexto de una enfermedad. Para empezar, conocer que desde el 2013 el DSM-5 tiene un nuevo diagnóstico sindrómico donde están agrupadas todas las demencias, y es que es el trastorno neurocognitivo mayor. Sus criterios diagnósticos es una declinación sustancial cognitiva de un nivel previo, y eso es importante, es decir, yo tenía un nivel de base anterior que era mayor y he ido disminuyendo mis funciones cognitivas respecto a mi situación previa, que pueden ser aprendizaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, es decir, todas las funciones cognitivas, no solo la memoria. Y cuando hablamos de trastorno neurocognitivo mayor, un criterio fundamental es este criterio B, que es que los déficits son lo suficientemente importantes como para interferir en la independencia del paciente. Es decir, una persona deja de ser totalmente independiente y necesita tener ayuda para las actividades instrumentales, para cocinar, para salir a hacer la compra, para utilizar un teléfono, etcétera, o más adelante también en sus necesidades de autocuidado.
Lo otro importante es descartar que no haya otras causas, como pueden ser patologías psiquiátricas o en el contexto de un delirio, que es un cuadro más reversible, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que es importante entender esto. Cuando hablamos de demencia en general, la demencia es un paraguas donde se abarcan muchísimas situaciones, muchísimas causas nosológicas, pero sí, dentro de esas, el grupo mayor o el grupo principal, hablando de demencias primarias, son la enfermedad de Alzheimer. Se llevan alrededor del 50 al 75% de las demencias de origen primario, es decir, que el origen es un problema neurodegenerativo cerebral y no otro problema como pueden ser otras causas. Pero aquí vemos algunas de las otras causas, ¿sí? Vemos que a la cabeza está la enfermedad de Alzheimer, pero puede estar la degeneración del lóbulo frontotemporal y todas sus variantes que esta puede presentar, la enfermedad por cuerpos de Levy, la demencia de tipo vascular, el traumatismo cerebral que deja una consecuencia el resto de la vida de una persona, las sustancias o medicamentos que pueden llegar a producir una lesión, la infección por VIH, las enfermedades priónicas, la misma enfermedad de Parkinson, el Huntington, algunas otras etiologías médicas más de tipo orgánico, es decir, más de tipo central, más de tipo problemas de todo nuestro organismo que pueden también afectar el cerebro. Algunas veces son pacientes que tienen etiologías múltiples, es decir, pueden tener un componente vascular, más un componente orgánico, y también hay un grupo de pacientes cuya especificidad es difícil lograr, ¿no es cierto? Llegar a decir es por esta situación. Entonces, como vemos, demencia es un tema muy grande, es un tema muy extenso. Y como veíamos en la primera diapositiva, la definición del trastorno neurocognitivo mayor es una afectación de las funciones cognitivas. Y entonces la pregunta debe ser es, ¿qué son las funciones cognitivas y cuáles son las funciones cognitivas? Entonces, funciones cognitivas se denominan aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, es decir, todo lo que nos permite hacer nuestro día a día. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, de selección, de transformación, de almacenamiento, de elaboración y de recuperar la información, y lo permite desenvolverse e interactuar con el mundo que lo rodea, y interactuar desde recibir a interactuar como también es adquirir información, pero también modificar esa información o modificar su medio que lo está rodeando. Entonces, ¿cuáles son estas funciones cognitivas? ¿Cuáles son las más importantes? Las que valoramos generalmente cuando nos enfrentamos a una persona que viene por una queja de alteración cognitiva. Está la atención, la orientación, la memoria, las nocias, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales. Entonces, poquito vamos a ir viendo qué hace cada una de ellas y cómo son cada una de ellas y qué nos permite interactuar. Y entonces vamos a entender muchos de esos problemas que nos encontramos después en el día a día con nuestras personas que viven con demencia en nuestros domicilios, ¿cierto? Entonces, la atención, que es el primero, y que muchas veces es el primero que podemos evaluar, porque a veces lo podemos valorar desde que la persona entra a una consulta. La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones. Entonces, es la que nos permite hacer referencia al estado de observación y de alerta, es la que nos permite poder interactuar con el medio, la que nos permite poder adquirir la información que el medio nos está dando, ¿sí? Generalmente viene dada por los sentidos, y es la que nos permite poder activar o adecuar el procesamiento correcto de información. Si yo no atiendo adecuadamente, yo no voy a adquirir una buena cantidad de información o una buena calidad de información. Y esto es algo que lo vamos a ver muy común cuando estamos con muchas preocupaciones o cuando estamos en un ambiente ruidoso y alguien nos da un recado. No es que no recordamos el recado, es que como la atención estaba siendo diluida por el ruido de fondo, porque estábamos haciendo otra actividad a la vez, porque estábamos preocupados, porque estábamos con un proceso depresivo, eso hace que no podamos adquirir adecuadamente la información, no podamos procesar adecuadamente la información. Y entonces, la atención es fundamental para el proceso de recuerdo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de atención, tenemos diferentes tipos de atención, como la atención sostenida, que es la capacidad de mantener la fluidez del foco en un específico, la atención selectiva, es decir, hay varias cosas a nuestro alrededor, pero nosotros nos centramos en una tarea o en un aspecto específico. La atención alternante, que es la que nos permite ir cambiando de focos, como puede ser, ejemplo, cuando conducimos y vamos estando pendientes de conducir, de manejar, de ver las señales de tránsito, de ver los otros vehículos, acá la atención alternante. La velocidad de procesamiento también se encuentra en este aspecto, ¿sí? Que es la capacidad de poder realizar una tarea, de poder modificar esa atención. Y la negligencia que tiene que ver más con la atención hacia uno de nuestros
mi cuerpo, del lado de nuestro cuerpo. De la mano de la atención generalmente está la orientación. La orientación es la capacidad que nos permite de ser conscientes de nosotros mismos y del contexto. Es decir, poder responder a estas preguntas de dónde soy, dónde estoy, con quién estoy, qué hora es, qué día es hoy, etc. Entonces, es la que nos permite ubicarnos en un tiempo, en un espacio y con una persona. Es decir, reconocer también a una persona. Luego vienen las nocias, que a veces son términos ya un poco más complejos, y que son difíciles de poder entender a veces, pero que los vemos en el día a día, ¿no es cierto? Las nocias son la capacidad que tiene el cerebro de reconocer información previamente atendida, como pueden ser objetos, personas, lugares, a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay nocias que pueden ser de uno de los canales sensitivos y nocias que son combinadas, es decir, si yo oigo el ruido de un pájaro, puede ser que solamente sea una nocia auditiva y reconozco que eso es el ruido de un pájaro, pero hay nocias que pueden ser mucho más complejas, como puede ser identificar lugares o identificar a personas o identificar situaciones más específicas, ¿no es cierto? Entonces, las nocias son las que nos permiten reconocer, recuperar esa información que yo aprendí en algún momento. Y ahí es donde está una de esas nocias importantes, que es las nocias visuales, y está el reconocimiento de las caras, que como vamos a ver más adelante, en las etapas más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer se va alterando, y por eso es que muchas veces las personas que tienen Alzheimer en las etapas más avanzadas no reconocen a sus familiares. O a veces no lo reconocen porque los ubican en otra temporalidad, porque el recuerdo que ellos tienen y la identificación que ellos tienen sobre esa persona es de un tiempo más joven. Pasa muchas veces, ejemplo, con la pareja, que no lo reconocen porque, claro, cuando ellos están pensando en el recuerdo de su pareja, están pensando en un recuerdo de joven, en un recuerdo de un hombre más juvenil, de cuando se casaron muchas veces, y no de una persona de su misma edad o mayor a él, con un montón de déficit, con muchos cambios en su fenotipo que hacen que no lo puede identificar, ¿cierto? También puede hacer que las personas que tienen demencia no reconozcan situaciones o objetos de cómo utilizarlos, u olores o sabores que antes les recordaban a cosas o les gustaban, entonces ya no lo reconocen y a veces eso también puede interactuar o alterar la capacidad que tienen de reconocer, de manejar, de poder compensar esas situaciones, ¿sí? Y también dentro de las nocias está la capacidad de reconocer su esquema corporal, de reconocerse a ellos mismos, ¿sí? Y sus diversas partes, y entonces también se puede ver alterado, sobre todo en las etapas muy finales, y eso altera también a veces que hace que tengan falsos reconocimientos, etcétera, que puede suceder. Luego hay un término que es muy amplio y que muchas veces lo utilizamos, que es este término de funciones ejecutivas o funciones más superiores, ¿no es cierto? Las funciones ejecutivas son varias, son muchas funciones y muchas veces de ellas trabajan de la mano de las otras funciones cognitivas que hemos estado viendo. Todas las funciones cognitivas hay que decir que funcionan interactuando con las otras, porque todas necesitan, ¿no es cierto? Y las nocias, si no podemos tener atención, es difícil poderlas utilizar o poderlas reconocer por un problema de atención. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, son las actividades mentales complejas, las necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar una meta. Y dentro de estas funciones encontramos diferentes procesos fundamentales para nuestro día a día. Un ejemplo muy claro es el vestirnos. Vemos pacientes que pierden la capacidad de vestirse, no porque no puedan coger el pantalón, no porque sus manos no funcionen o su cuerpo no les responda, como puede ser un paciente que, ejemplo, tenga una secuela de un SB y entonces la dificultad viene más por el aspecto motor. Estas personas pueden tener todo un componente motor perfecto, sin problemas, pero no saben en qué orden la planificación de vestirse. Entonces les cuesta mucho cómo organizar el vestido, les cuesta mucho cómo ir estructurando esos pasos de ponerse la ropa interior primero, las medias, el pantalón, de cómo cerrarse unos botones. Entonces, porque son procesos que requieren un planning que muchas veces ya está automatizado en nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros cuando vamos a ponernos un pantalón no estamos pensando conscientemente los pasos que debemos hacer, ¿no es cierto? No estamos pensando en
voy a poner mi pie primero, voy a meter mi otro pie, voy a jalar el pantalón de esta forma. No, lo hacemos inmediatamente sin pensar, pero requiere todo un proceso, ¿no es cierto? Y requiere un proceso que además muchas veces necesita muchos de estos aspectos que estamos viendo en el gráfico, ¿sí? Un control atencional, una velocidad, una planificación, una memoria de trabajo, una flexibilidad cognitiva. Ejemplo, si el pantalón está dado la vuelta, sé que lo primero que tengo que hacer es ponerlo en posición adecuada para poderme colocar el pantalón. No puedo poner el pantalón que está dado la vuelta o que está cerrado los botones, se me ocurre, ¿no es cierto? Pero también en las funciones ejecutivas están estos procesos de inhibición, de frenar, de saber parar, de no poder seguir con un estímulo constantemente o con un interés constantemente. A veces pasa que los pacientes, sobre todo en las etapas ya moderadas a severas, empiezan a tener problemas con su inhibición. Entonces empiezan a tener dificultades para controlar su alimentación y empiezan a comer o a llevarse a la boca cualquier objeto que encuentren en la casa, y eso también les expone a un evento adverso más adelante. Entonces también eso es una función ejecutiva, es una función más superior, una función de control, de saber parar y saber decir hasta aquí tengo que seguir o hasta aquí puedo parar. Tenemos también las praxias y denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas, es decir, los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Y las praxias pueden ser diferentes, pueden ser praxias ideomotoras, que es la capacidad de realizar un gesto o un movimiento simple, como puede ser saludar, como puede ser un gesto con las manos, o praxias ideatorias, como la capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto. Es decir, yo para utilizar un tenedor tengo que primero saber qué eso es un tenedor, para qué sirve un tenedor, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial en los actos que voy a hacer. Para utilizar el tenedor tengo que saber que tengo que cogerlo, de qué forma, de qué lado coger el tenedor, que lo que tengo que hacer es pinchar la comida y después llevarlo a la boca y cómo utilizarlo, cómo llevármelo a la boca y cómo retirar la comida del tenedor. Las praxias faciales, que están relacionadas con la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos de diversas partes de la cara, como los labios, la lengua, los ojos, las cejas, etcétera. Y las praxias visoconstructivas, que tienen que ver con la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en los espacios para formar un dibujo, una figura final. Generalmente los utilizamos en la valoración de la persona que viene con una caja de memoria, las praxias visoconstructivas a partir de un dibujo que le pedimos que haga. Entonces son secuencias, pero también en las praxias están, ejemplo, la praxia deglutoria, y como vemos en las etapas más finales, esas mismas praxias están alteradas, es decir, el paciente pierde la capacidad de cómo realizar el proceso de tragar, y por eso empieza a tener dificultades para tragar también en las etapas más avanzadas. El lenguaje es otro de estos aspectos que tenemos en nuestras funciones cognitivas. El lenguaje es una función superior que desarrolla el proceso de simbolización relativa a la codificación y decodificación. Y la producción del lenguaje consiste en la materialización de signos que pueden ser sonoros o escritos, dependiendo qué tipo de lenguaje estamos hablando, que simbolizan objetos, ideas, etcétera, de acuerdo a una convención propia de una comunidad lingüística. Y eso es importante, sobre todo en los pacientes que tienen, que tienen más de una lengua, ¿no es cierto? Muchas veces hay pacientes que, ejemplo, vinieron a vivir aquí cuando eran jóvenes, tenían un lenguaje materno fundamental, y hoy por hoy, después de 40 años de haber hablado castellano todos los días, ya no pueden hablar castellano o empiezan a mezclar castellano con su idioma natal, como puede ser italiano, alemán, etcétera, y entonces eso complica la relación, porque ya no puede seguir el hilo de esa convención de su medio, de que todos utilizamos el mismo idioma. Y dentro del lenguaje es importante entender que hay diferentes procesos que se pueden ver afectados, porque depende del proceso, a veces nos pueden identificar los problemas. Uno que es la expresión, que es la capacidad de formular una idea con sentido y de manera gramaticalmente correcta, es decir, poder hablar. Lo que estoy haciendo yo ahora es expresar. Pero otro de esos es la comprensión, que es la capacidad de entender el significado de palabras o ideas. Es decir, me van a decir algo, me van a decir una oración, o me van a decir una orden, y yo tengo que poder entender esa orden para poder seguirla. Si no comprendo, porque no comprendo el lenguaje, si ahora viene alguien y me habla en japonés, como yo no hablo japonés, no voy a poder seguir la orden, no porque no quiera hacerla o porque no sepa hacer lo que me está pidiendo, pero porque no comprendo. El vocabulario, que es el conocimiento del léxico, es decir, saber en lo que estamos hablando, la denominación, que es la capacidad de nombrar objetos,
personas, hechos, que generalmente va de la mano con la memoria semántica, como vamos a ver un poco más adelante, que es la memoria de conceptos. La fluidez, que es la capacidad de producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos, que muchas veces también los vemos alterados en los pacientes con demencia, porque empezamos a ver que tienen un lenguaje, un habla mucho más lenta, mucho más cortada, mucho más pausada, mucho más alterada. La discriminación, que es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. La repetición, como viene dado su que es reproducir los mismos sonidos. La escritura y la lectura, que son un poco más complejos, que implican un poco más de ambiente. Entonces, una persona con demencia se puede ver afectado en su lenguaje por diferentes de estas etapas o de estos procesos o subprocesos del lenguaje. Otras de estas habilidades o de estos procesos cognitivos son las habilidades visoespaciales, que tienen que ver con la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. Un ejemplo en el gráfico que les traigo, este juego de Tetris que lo hemos jugado muchas veces. En la mente nosotros tenemos que tener la capacidad de poder programar dónde va a ir esa pieza para que formemos una fila completa y poder borrarla. Entonces, sabemos, nuestra mente tiene la capacidad de manipular esa imagen, girarla, moverla en el espacio para poder ubicarla. Entonces, en relación a las habilidades especiales, manejamos dos conceptos importantes, que es la relación espacial, que es la capacidad de representar y manipular mentalmente objetos con dos dimensiones, y la visualización espacial, que tiene que ver con las tres dimensiones, es decir, ubicarlas no solamente en un plano, en una imagen plana como la que tenemos en la pantalla, sino también en la tercera dimensión. Y a veces los pacientes tienen muchas dificultades y por eso no pueden hacer muchas actividades, porque pierden esa capacidad de poder descomponer una imagen, de poder separar una imagen que está ahí de base. Y luego viene la memoria, que probablemente es la que cuando pensamos en demencia, sobre todo cuando pensamos en enfermedad de Alzheimer, más rápidamente viene a nuestra cabeza. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o sucesos vividos. Y dentro de esta tenemos una memoria episódica, que hace referencia a una información sobre hechos y experiencias vividas, que todos tienen una ubicación en tiempo y espacio. Entonces, un ejemplo es el primer día de clases cuando fui a la escuela cuando era pequeño, o el día de mi boda, o el día que nació mi hijo, o un cumpleaños, o un accidente que tuve, o una situación estresante que me dejó marcado y que yo puedo ubicar en un tiempo, puedo ubicar una temporalidad, puedo ubicar un espacio, puedo ubicar muchas veces otras personas que estaban conmigo en esa experiencia vivida, ¿no es cierto? Que además también es la que nos permite el día a día, porque, ejemplo, me recuerda que yo ya almorcé, me recuerda que desayuné, me recuerda que tenía esta mañana que salí a trabajar y que ya volví, etcétera. Entonces, es una memoria que me permite trabajar en el día a día. Y es la memoria que está mayormente relacionada con la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en las etapas iniciales, porque es una memoria que está fundamentalmente dada por el hipocampo, por esta zona que es la que se ve en los pacientes con enfermedad de Alzheimer alterada de forma inicial, de forma primaria, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera memoria que los pacientes empiezan a fallar, esa capacidad de guardar información reciente, de si ya comí o no comí, de qué comí ayer, de quién me vino a visitar el día de ayer, con quién estuve en el teléfono esta tarde. Entonces, esa es la memoria que empieza a fallar. Y por otro lado, tenemos una memoria que es la memoria semántica, que hace referencia a conocimiento de carácter general, es decir, una memoria que tiene que ver más con los conceptos, con los objetos y con su ubicación, no con su ubicación, sino con su uso y con su utilidad y con cómo utilizarlo. No guardan un espacio, o sea, no tengo el recuerdo de un espacio ni de un tiempo. Yo no recuerdo cuándo aprendí qué es un lápiz, ni recuerdo qué día era, ni dónde estaba, pero sé lo que es un lápiz. Sé que es un objeto de madera con una mina dentro, que sirve para escribir, que se utiliza de una forma específica para escribir, ¿no es cierto? Entonces es un concepto, es algo mucho más grande y es una memoria que es la memoria que nos permite operacionalizar muchas situaciones. Yo no recuerdo cuándo aprendí cómo prender un foco o una lámpara de un velador, pero lo puedo hacer todos los días sin tener que recordar dónde aprendí, quién me enseñó, etc. Entonces es una memoria más operativa. Y es una memoria que se altera mucho más, al menos en la enfermedad de Alzheimer, en una etapa muchísimo más tardía, muchísimo más avanzada. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de demencias, como la demencia frontotemporal variante semántica, que está afectada desde el inicio, entonces tiene otro componente, ¿sí?
Y la memoria semántica es una memoria más global, no está tan localizada en un espacio puntual del cerebro como puede ser la memoria episódica, sino que está mucho más en el córtex asociativo, mucho más grande y mucho más espacio de nuestro cerebro. Y también tenemos una memoria procedimental que tiene relación con acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de manera automática y sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que solemos hacer. Y suele ser difícil verbalizarlos, es decir, planificarlos. Un ejemplo, los que conducimos. Para la mayoría de nosotros, cuando estamos aprendiendo, sí tenemos que hacer un procedimiento de ir separando los pasos, las etapas y cómo hacer los diferentes movimientos o momentos de la conducción. Pero cuando has conducido durante 20 años, lo haces de forma automática y si alguien te dice que escribas un ensayo de los pasos para conducir, va a ser difícil o se te van a saltar pasos porque son cosas que las haces automáticas sin estar consciente. Entonces es otro tipo de memoria. Al inicio les decía que el proceso del recuerdo es un proceso que es muy integral, que es muy grande y que requiere no solamente de tener una buena memoria. El proceso de recuerdo implica desde un primer momento la atención. Cuando yo quiero acordarme de algo, lo primero que tengo que hacer es haberme grabado. Y esto es lo que vemos muy frecuentemente en las personas que vienen a una consulta y nos dicen, es que me está fallando la memoria. Cuando yo empiezo a investigar y cuando yo empiezo a estudiar, muchas veces esos problemas de memoria están relacionados con el problema de atención. Es decir, nunca me grabé la información que debía haberme grabado. Ejemplo, el típico olvido de dónde dejé las llaves del carro, dónde dejé el teléfono, dónde dejé la billetera. La mayoría de veces no es un problema de memoria, sino que cuando cuando dejé ese objeto, no estaba prestando atención qué es lo que estaba haciendo. Entonces, estaba pensando o estaba hablando por teléfono mientras dejaba el teléfono, las llaves del carro en un lugar que no era el habitual. Entonces, el problema fue un problema de atención, no un problema de memoria, sino que nunca me grabé adecuadamente dónde tenía que haber estado la llave, ¿no? O dónde dejé la llave. Entonces, ese es el primer proceso de la memoria, del recuerdo. Luego viene el proceso de memoria per se, es decir, ahí sí donde se graba la información. Si yo atendí adecuadamente, pero mi memoria, mi hipocampo no está funcionando bien, no tengo la capacidad de grabar, no tengo la capacidad de grabar. Es como que un archivo no se llega a grabar en el disco duro de mi computadora. Puedo haber escrito el archivo perfecto, ponerle un nombre ideal, pero otro que puse a grabar, por alguna razón el disco duro no pudo grabar esa información y entonces ahí sí es un problema de memoria. Y el tercer proceso de recuerdo o de recordar algo es el recuerdo per se, es decir, es cómo obtener esa información que yo estoy buscando. Y es otro tipo común de olvidos, sobre todo en los adultos mayores es muy común que tengan dificultad en recordar. Para poder evaluar el recuerdo, nosotros utilizamos una estrategia que es la estrategia de claves, de pistas, ¿no es cierto? Y que muchas veces las personas te dicen, me olvido las cosas, pero ejemplo, no sé lo que voy a hacer a la cocina, pero regreso al dormitorio donde empecé a caminar hacia la cocina y rápidamente me acuerdo qué iba a hacer. Entonces ahí tuve una clave, que es volver al punto inicial y algo de lo que vi, o simplemente el recuerdo se volvió a disparar. En los adultos mayores es muy típico que necesiten más claves de lo habitual para poder hacer el recuerdo, para poder necesitar el recuerdo. Eso es un tipo de olvidos que se conocen como olvidos normales en el adulto mayor. Es decir, necesito un poco más de claves, necesito un poco más de ayuda. Volviendo al ejemplo de la computadora. Puedo yo haber escrito el archivo bien, grabado bien, pero si no recuerdo en qué carpeta del computador lo puse, va a ser difícil encontrar un archivo si es que tengo cientos de miles de archivos. Pero si por lo menos recuerdo que se llamaba, se me ocurre charla, entonces sé que puedo ir a un buscador y poner charla y él me va a ayudar a buscar en qué carpeta está en mi computadora. Más o menos lo mismo pasa con el recuerdo. Si yo no recuerdo exactamente qué era, pero yo le digo, cuando estoy utilizando la maniobra en el Minimenta, el ejemplo del pelota, caballo, manzana, y no recuerda las palabras, pero yo le digo, uno de esos objetos que le dije era un animal y rápidamente me dice ya, el caballo. Perfecto. Y el otro era una fruta, la manzana. Entonces, con el recuerdo estoy ayudando. Entonces, sé que sí se grabó la información, que el problema en este caso es recordar, es reobtener esa información. Y un poco para terminar esta primera parte de la charla es, ¿qué es esto de las actividades de la vida diaria? Porque siempre estamos hablando eso con los pacientes con demencia. Es más, como vimos, el criterio definitivo de
trastorno neurocognitivo mayor es que esas afectaciones de la espera cognitiva que hemos estado viendo previamente tengan una repercusión en su vida diaria, es decir, traigan un problema en el día a día. Las actividades de la vida diaria se dividen en dos grandes grupos. Las actividades básicas, que son actividades que están relacionadas con el autocuidado, con la independencia en mi autocuidado, como son comer, la higiene personal, el vestirse, el dormir o descansar, es decir, el levantarse, el control de esfínteres y la movilidad, que tienen que ver con un autocuidado específico. Y luego tengo unas actividades que son las actividades instrumentales, que son actividades ya un poco más complejas, porque en las actividades instrumentales ya implica un rol de modificación del medio ambiente o de mi ambiente. Y muchas veces también implica un rol o un componente de interacción con otras situaciones, como puede ser el cocinar, como puede ser el manejar mi medicación, como es el manejar el dinero, como es el ir a hacer las compras, como es el utilizar el teléfono, como es el utilizar el medio de transporte, etcétera. Entonces son actividades que son más complejas porque ya no implican solamente cuidarme de mí y actividades simples sobre mi respecto, sino que son, ejemplo, en el cocinar, es saber el orden de la preparación, saber qué ingredientes necesito, el orden en los que los voy a preparar, cómo los tengo que preparar, cuánto tiempo, la supervisión de la cocción, etcétera. O el dinero, ¿no es cierto? Es salir de mi casa, llegar a una tienda, pedir lo que necesito, no ir a comprar todos los días lo mismo, porque si empiezo a ir todos los días a la tienda y compro todos los días pan y leche y llego a mi casa y he tenido una gaveta llena de pan y leche porque cada día que voy me olvido, ya no estoy haciéndolas bien. Es ir y comprar lo que necesito, dar el dinero y coger el vuelto adecuado además, porque también pasa que puede ser que llegue, vaya a comprar pan, doy un billete de $10 y alguien se da cuenta que yo tengo un problema cognitivo o que no estoy muy bien y en vez de darme $9.50 devuelto por un pan de 50 centavos, me da solo los 50 centavos y se queda con el vuelto. Y si yo no tengo esa capacidad de darme cuenta, es un problema. Las actividades instrumentales, si yo soy capaz de lograrlas, de mantenerlas, puedo vivir completamente solo, porque puedo hacer todo lo que necesito para vivir solo. Pero en cambio, si ya no tengo actividades instrumentales independientes, pero sí básicas, es difícil que yo pueda vivir solo. Porque ¿cómo puede vivir una persona si no puede cocinar, si no puede acceder a la comida, si no puede acceder al transporte o a su medicación? Puede seguirse bañando solo, puede seguirse vistiendo solo, puede seguir tiene un adecuado control de esfínteres. Entonces, cuando hablamos de demencia, cuando estamos pensando en un paciente que tiene demencia, siempre que hablamos de funcionalidad, estamos sobre todo enfocados a este aspecto que es el aspecto de las actividades instrumentales, porque además son actividades más complejas que nos implican un grado de coordinación, un grado de preparación mucho más grande y un grado de interacción de esas funciones cognitivas que vimos en la primera parte mucho mayor, porque yo para cocinar tengo que tener memoria, tengo que tener atención, tengo que estar orientado porque tengo que saber que estoy en la cocina, cómo poner la hornilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a enfocarnos ya un poco a la enfermedad de Alzheimer, un poco para ver las características específicas y las etapas y vamos a ir viendo un poco cómo esos problemas que hemos estado conversando se van dando. El mismo DSM-5 trae un criterio que es el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Y entonces lo que dice es, se cumplen los criterios del trastorno neurocognitivo mayor o leve, los que vimos anteriormente, o leve, cuando hablamos de leve es que tengo la alteración de mis funciones cognitivas, pero que no tengo una repercusión funcional. Lo segundo que dice es, presenta un inicio insidioso y una progresión gradual del trastorno de uno o más dominios cognitivos. En el trastorno neurocognitivo mayor tiene que estar afectado por lo menos 2 dominios. Y entonces esto es un primer criterio importante. La enfermedad de Alzheimer es un cuadro clínico que tiene que presentarse de forma insidiosa, es decir, empieza poco a poco y va progresando a medida que van pasando los meses. Si un paciente de un día al otro amanece y ya no recuerda cómo hacer las cosas, eso por definición no es una enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer tiene que tener este inicio así un poco, que a veces es difícil buscarle una temporalidad, a veces es difícil encontrar cuándo empezaron los olvidos, sino que empezamos a pensar retrospectivamente y decimos, sí, bueno, hace un par de años o hace unos 6 meses ya le vi que estaba que se olvidaba de vez en cuando, me repetía las cosas, pero no le di mucha importancia. Generalmente al comienzo no le damos mucha importancia. Generalmente al comienzo, sobre todo en los adultos mayores, se normaliza mucho esos olvidos como parte del envejecimiento normal. Y luego la progresión debe ser gradual, no es una progresión de un día al otro, sino que poco a poco se va deteriorando la parte cognitiva. Bueno, y un poco los criterios otros es
que para el trastorno neurocognitivo mayor hay que tener lo siguiente, ¿no es cierto? Un declive de la memoria y del aprendizaje y por lo menos de otro dominio cognitivo. Y eso es importante. Para la enfermedad de Alzheimer, la afectación ícono, la afectación que tiene que estar sí o sí es la afectación de la memoria. A diferencia de otras demencias, y a veces lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial es esos otros aspectos, ¿no es cierto? Si la memoria no está mal, no es enfermedad de Alzheimer. La memoria tiene que estar mal para ser enfermedad de Alzheimer. Y aparte tiene que tener un declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas. Y eso es importante. Si el paciente tuvo un deterioro, pero luego se queda durante 2 o 3 años en la misma situación, eso es poco probable que sea una enfermedad de Alzheimer. El paciente se va a ir deteriorando progresivamente. Más lento o más rápido, depende de las etapas y los momentos, pero se va a ir deteriorando poco a poco. Entonces, como les decía, la disminución progresiva de los dominios cognitivos tiene que tener la afectación de la memoria de cajón. Si no tiene afectación de la memoria, hay que estudiar que sea otro tipo de demencia, pero de la memoria tiene que estar ahí desde el primer momento. Luego puede estar afectado también el lenguaje, las funciones cognitivas y el comportamiento, sobre todo en las etapas más avanzadas, pero la memoria tiene que estar desde el día 1. Un poco ya hablando del proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer, sabemos hoy en día que la enfermedad de Alzheimer probablemente empiece unos 10 a 15 años antes de los primeros síntomas. En este gráfico, si vemos lo que dice MCI, es el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, que ya lo vamos a comentar, pero antes de eso, el proceso fisiopatológico posiblemente empezó unos 15 años antes, y es ahí donde hoy en día se está trabajando mucho, ¿no es cierto?, en identificar qué personas están en ese momento, qué personas se encuentran en este momento de la enfermedad para poder hacer una intervención aquí, porque probablemente si hacemos una intervención ahí, vamos a poder cambiar la evolución de la enfermedad. Si vemos, en la línea roja es la acumulación de lo que se llama el beta-amiloide, en la línea azul está la acumulación de la proteína tau, que es la que realmente produce la disfunción neuronal a nivel cerebral. La línea verde es ya los cambios anatómicos cerebrales que podemos ver incluso ya por resonancia magnética. Empezamos a ver ya antes del mismo deterioro cognitivo, se puede empezar a ver una disminución del tamaño del hipocampo, una atrofia de predominio temporal bilateral. Entonces, podemos verlo antes. Por eso es que si es que hacemos una intervención en este momento, que ya el paciente tiene quejas de memoria, probablemente lo que podemos lograr es, se espera, o en estos momentos los estudios trabajan, es para ver si por lo menos podemos parar la progresión de la enfermedad, pero no podemos prever que no haya una afectación. En cambio, si pudiéramos trabajar en este momento anterior, sí, pero hoy en día es difícil saber quién está en este momento. No tenemos una serie de pruebas de laboratorio ni de neuroimagen que nos permita saber quién está en el momento de lo que se llama enfermedad de Alzheimer preclínica. Y luego la enfermedad de Alzheimer o la demencia ya per se tiene que ver más con la afectación de la funcionalidad. Entonces, como vemos, las enfermedades de Alzheimer tiene 5 grandes fases, que es las que actualmente conocemos. Como les decía, una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Es una fase que no tiene síntomas visibles de enfermedad. El desempeño cognitivo de esa persona es perfecto, es normal, no tiene ninguna lesión, pero no tiene ninguna afectación en su día a día, sigue siendo independiente, su desempeño laboral puede seguir siendo exactamente adecuado, bueno, no hay un llamado de atención, pero tiene ya los cambios fisiopatológicos que hemos estado viendo. ¿A quién hacer un estudio para ese momento? Hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta a quién, posiblemente a los que tienen factores de riesgo asociados con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, entre ellos factores de riesgo cardiovascular mal controlados, los pacientes que tengan un componente no genético per se como una enfermedad de Alzheimer genética, como es en los casos de inicio de pacientes jóvenes, sino pacientes que tienen un conglomerado familiar importante, 2, 3, 4 familiares que han tenido enfermedad de Alzheimer y todos más o menos en las mismas características, con una presentación más o menos similar en el momento de la edad. Entonces, posiblemente esos sean los pacientes que
tendremos que estar pendientes en las fases preclínicas. Pero como les digo, actualmente no tenemos una prueba que nos diga esto es lo que hay que hacerle a una persona de 50 años que tiene estos factores. Aún no. Esperemos en los próximos años, pocos años, tener un componente de este tipo. La segunda fase es la fase de deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Son los primeros síntomas que habitualmente son confundidos con envejecimiento normal o con depresión. Como generalmente se presentan alrededor de los 65 años, muchas veces se justifican por el haber dejado de trabajar, por la jubilación. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ya los vamos a conversar un poco más. Luego viene la fase de demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer, demencia moderada y demencia severa, que son las fases ya de demencia, las tres grandes fases de demencia. Entonces vemos un poco la evolución, la evolución en años. Es verdad que esto es la evolución en años si es que uno lo toma desde el momento de demencia, es decir, desde que yo tengo un mini mental de 29, 28, 29 o 30, es decir, normal, y cómo se va a ir deteriorando mi mini mental en este caso. Este es un estudio ya un poco antiguo, pero es un buen estudio para ver cómo va evolucionando el deterioro de los tests para poder evaluar el desempeño cognitivo. Y vemos que los síntomas van empezando. El diagnóstico generalmente se da cuando el paciente está un poco más avanzado. La pérdida de la independencia funcional se da un poco más adelante. Los trastornos de comportamiento suelen ser más adelante en la enfermedad de Alzheimer, y ese es otro criterio que es importante para nosotros, que si una persona desde el comienzo tiene trastornos de comportamiento, es un criterio que nos hace pensar que eso no es una enfermedad de Alzheimer. Y bueno, en los países donde se hacen estudios sobre institucionalización, sobre demencia, se ve que generalmente tiene que ver un poco, este es el tiempo de evolución y la mortalidad más adelante. ¿Cuánto es la expectativa de vida de una persona con enfermedad de Alzheimer? Es verdad que es muy variable, ¿sí? Y depende desde qué punto se toma. La mayoría de estudios están tomados desde el diagnóstico de demencia leve en enfermedad de Alzheimer, es decir, desde este momento que el paciente empieza a tener síntomas y pérdida funcional, que es el momento que se hace el diagnóstico la mayoría de veces. Y aproximadamente los estudios y las series van cambiando mucho, pero la expectativa de vida de una persona con enfermedad de Alzheimer es desde los 10 hasta los 20 años, es decir, ahí es muy amplio el aspecto, porque tiene que ver muchos otros roles y muchos otros aspectos en la mortalidad. Hablaba de que la primera etapa o el primer momento que el paciente tiene síntomas es este síntoma o este cuadro que se llama deterioro cognitivo leve, que es un estado que el mismo Petersen lo describió en su momento cuando lo describió en su primer artículo como un estado transicional entre el envejecimiento normal y la demencia leve, es decir, un punto que estaba entre la mitad, porque había un espacio ahí entre un envejecimiento completamente normal y la demencia leve de que no tenía un nombre. Y entonces Petersen hizo una serie de estudios, un seguimiento de algunos pacientes y hizo esta descripción de lo que es el deterioro cognitivo leve. Y él hace unos criterios diagnósticos, unos criterios para el deterioro cognitivo leve, que es la pérdida de memoria referida por el paciente o por un informador fiable, y eso es importante. Si solo el paciente te dice que tiene pérdida de memoria, pero el informador no le llama la atención el desempeño cognitivo, hay que tenerlo en cuenta como no necesariamente fiable o necesariamente de importancia ese olvido, sino solo para el paciente. Una facultad de memoria inferior a 1.5 desviaciones estándares o más por debajo de la media de su edad, utilizando cualquier batería neuropsicológica, cualquier test neuropsicológico que se utilice en ese momento, ¿no es cierto? Él no te dice un punto de corte del Mini-Mental o del MoCA o del test de Barcelona, porque depende de qué herramientas estemos utilizando cada lugar. En un hospital podemos estar utilizando una herramienta y ustedes en TASE pueden estar utilizando otra herramienta, y en otro hospital otra herramienta de evaluación neurocognitiva. Lo importante es saber que los que estén por 1.5 desviaciones estándar por debajo de la normalidad para su edad ya es un llamado de atención. La cognición general debe ser normal, es decir, el funcionamiento cognitivo normal debe ser normal, y esto tiene que ver con que su memoria está más afectada. La normalidad, y esto es importante, la normalidad de las actividades de la vida diaria. Es decir, el paciente puede tener una memoria terrible, pero si sigue siendo funcional, se le llama deterioro cognitivo leve. Porque el criterio funcional es el que prima sobre el de la memoria. Y la ausencia de criterios diagnósticos de demencia, que ya los estuvimos viendo anteriormente. El deterioro cognitivo leve, el mismo Petersen lo describe como que puede ser, depende de si es que está comprometida la memoria, sí o no, porque también tenemos otros pacientes que no tienen la memoria comprometida. Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos un paciente con deterioro cognitivo leve es
¿Su memoria está comprometida, sí o no? Si es que su memoria está comprometida, lo llamamos deterioro cognitivo leve de perfil amnésico. Y bueno, luego vemos si es que solamente está afectada la memoria o si tiene otro dominio más de los cognitivos que esté afectada, como puede ser el lenguaje, como puede ser la atención, como puede ser la funcionalidad, etcétera, etcétera. Y luego el otro lado es el deterioro cognitivo no amnésico, que es el que no tiene relación. Cuando hablamos de deterioro cognitivo amnésico, cuando está relacionado, ese es el que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y el que debemos sospechar que el paciente puede tener enfermedad de Alzheimer. El siguiente paso, como nos decían, es la demencia leve, que podemos ver algunos ya fallos que ya son más importantes. Entonces, en la memoria, el paciente cuando tiene demencia leve ya empieza a olvidar sus citas, las llamadas telefónicas, el nombre de personas, sobre todo relaciones o amigos que no están tan en contacto como lo normal, o objetos familiares, cosas de su día a día. Tiene dificultades para seguir una conversación y entonces una de las cosas que a veces empezamos a ver es que ese paciente empieza a estar muy retraído en una reunión familiar, ¿no es cierto? Empieza a estar más callado, empieza a ser, cuando está en medio de una conversación, sus respuestas suelen ser muy simples, muy cortas, muy autolimitadas, o empieza a parafrasear muchas veces respuestas o frases que alguien más las ha dicho. Y también empieza a haber problemas en el manejo de sus cuentas y que empiezan a dejar de pagar facturas porque no recuerdan que hay que hacerlo. Desde el punto de vista de comportamiento, generalmente empezamos a ver pequeños cambios de humor de forma brusca, que se ponen un poco más coléricos, empiezan a tener alteraciones, sobre todo cuando les empiezan a recriminar los olvidos. Es la típica o el típico paciente que sus hijos dicen, mamá, pero ya te dije, o ya te conté, o ya te di ayer, y ellos en vez de entender aceptar que se han olvidado, se ponen molestos, se ponen irritables, entonces empiezan a tener esos problemas. Empiezan a tender a aislarse de su entorno familiar, que lo conoce bien, salen menos y no quieren ver a sus amigos por esto mismo de que les cuesta mantener esa conversación, de seguir ese hilo conductor, ¿no es cierto? En la parte del lenguaje empieza a haber pequeños problemas en encontrar palabras precisas, sus frases suelen ser más cortas y más simples, empieza a haber una mezcla de ideas que no tienen relación directa entre sí, a veces son como analogías así un poco extrañas que uno no encuentra por qué, ¿no es cierto? O empieza a tener dificultades para manejar, ejemplo, los dichos, esas cosas. Y en sus actividades de la vida diaria es capaz de realizarlas sin demasiado problema. Generalmente las actividades básicas, es decir, su autocuidado lo pueden hacer totalmente bien. Empieza a tener dificultades en las actividades profesionales y eso es importante porque muchas veces esto puede ser personas que aún están trabajando y empiezan a tener un desempeño laboral alterado. Y también empieza a haber pérdida de interés en sus hobbies, en sus pasatiempos, dejan de salir con sus personas. De ejemplo, es muy típico que las personas que les ha gustado reunirse mucho, jugar barajas, han empezado a dejar de hacerlo porque como ya no pueden seguir el hilo de un juego, les cuesta mucho seguir el juego, prefieren no hacerlo. Como cuidadores, como familiares, ¿qué solemos ver? Los miembros de la familia empiezan a percatarse de estos cambios y le pueden animar a su familiar a buscar asesoramiento y eso es importante. Es decir, guiarle, no recriminarle que se olvida, sino guiarle a que vamos a ver qué está pasando, si esto es un problema real. Los familiares se dan cuenta del nuevo rol del cuidador que tienen que asumir a menudo como resultado del diagnóstico. Es decir, cuando le traen a la consulta y les damos un diagnóstico, ahí es cuando dicen, tengo que empezar a cuidarle, tengo que estar más encima de él. Es importante el apoyo emocional porque muchas veces el diagnóstico de demencia en la enfermedad de Alzheimer tiene un componente afectivo muy importante. La gente entiende lo que es la enfermedad de Alzheimer y cuando tú le das ese diagnóstico es como un baldazo de agua fría. Hay estudios en otras partes del mundo, aquí no se han hecho ninguno, pero que casi se relacionan para algunas personas como si le hubieran dado un diagnóstico de cáncer. Entonces es interesante eso, sobre todo en el primer momento, luego va cambiando la situación, pero en el primer momento, ¿sí? Es importante ayudarles a recordar y preguntar sobre hechos pasados, darles tareas y cosas que pueden ayudar a mantener su independencia y su participación, y ahí es la importancia de los programas de estimulación cognitiva y ayudas a las actividades instrumentales como el manejo de cuentas personales, ir a la compra, etc. Cuando hablamos de la situación o el estado de demencia moderada, ya vemos cambios más profundos, más marcados, ¿sí? En la memoria empezamos a ver olvido de sucesos recientes, no se acuerdan de lo que acaban de comer, acusan a sus amigos de abandonarlo porque no le vienen a visitar o a sus familiares, no pueden asimilar o comprender hechos nuevos como puede ser un matrimonio o el fallecimiento de un pariente, entonces a veces empieza a haber reclamos hacia sus hijos que han salido de casa por esa situación. El recuerdo de hechos lejanos persiste y aunque lo sitúen mal en el tiempo que lo transcurre o en las personas que lo transcurre están ahí y a veces por eso les cuesta a los familiares entender porque te dicen, ya sí, le falla la memoria de lo que comió, pero en cambio se acuerda muy bien de lo de antes, entonces creo que se está haciendo. No, no se están haciendo, así funciona esto. Esta enfermedad empieza por las capas más recientes y lo más viejo sigue ahí.
y el enfermo pide noticias de su madre, a veces de su madre fallecida o familiares fallecidos, o menciona personas en las que no ha visto años y dice que los han venido a visitar, a veces porque están un poco perdidos en esa temporalidad. En la parte del comportamiento puede mostrarse con comportamiento desapropiado en casa o en su vecindario, empieza a haber desinhibición, agresividad, empiezan a volverse irritables, empiezan a pelear con sus vecinos, pueden empezar a tener estas ideas de confabulación o ideas delirantes, es decir, pierdo algo o más que pierdo, no encuentro algo y la justificación es que me han robado, que mi hija me está quitando o no me dejan salir por miedo a que me pierda y ahora entonces me tienen atrapado. Cuanto más depende de otros, más irrita, su fatiga aumenta y no hace nada sin que se le estimule muchas veces, están muy apáticos, empiezan a tener miedos injustificados como un ruido, una cortina, la oscuridad, les empieza a poner muy nerviosos, pueden empezar a tener estos periodos de vagabundeo, de wandering, como lo conocemos, se levantan durante la noche y quieren irse a trabajar o quieren irse a su casa de cuando eran jóvenes, que a veces eso genera mucho distrés en el cuidador. Empieza a tener un lenguaje mucho más pobre, repite las mismas palabras o las mismas frases durante horas o la misma idea. Cuando responde a las preguntas lo hace lentamente y generalmente busca las palabras o no acaba las frases o son frases muy puntuales o oraciones ya muy sueltas, ¿no es cierto? En las actividades de la vida diaria ya necesitan ayuda con el cuidado personal, ayuda con el aseo, con el vestir, sobre todo con las que son un poco más complejas. Es incapaz ya de llevar a cabo ninguna de las instrumentales que habíamos visto anteriormente y estos pacientes ya no son capaces de vivir solos, porque el riesgo que implican es altísimo, porque pueden incendiar una cocina tratando de cocinar porque dejan el gas abierto, dejan la hornilla prendida. Ya los cuidadores empiezan a darse cuenta de su papel como supervisor y como cuidador. Necesita desarrollar unas estrategias de comunicación para facilitar la comprensión, proporcionar ayuda para llevar a cabo al cuidado personal y proporcionar ayuda para otras actividades de la vida diaria como la preparación de comida y responder y manejar adecuadamente las conductas, las alteraciones de conductas y del comportamiento. Aquí viene mucho esa educación que tenemos que tener con el cuidador sobre cómo manejar las situaciones. Y por último, la etapa de demencia severa. Generalmente en esta etapa ya los pacientes están desorientados todo el tiempo, tienen dificultades para reconocer lo que pasa a su alrededor, ya no reconocen a sus familiares ni amigos, y sin embargo pueden conservar la memoria emocional y eso es importante. Se dan cuenta de las personas que le cuidan, de las que le ayudan, de las que le quieren. Y este hecho debe ser fundamental en lo que les enseñemos a nuestros cuidadores y en lo que les estimulemos a trabajar, ¿no es cierto? Aunque no sepa el nombre de quien le cuida, ellos saben quién le cuida. Y ese cariño está ahí. En la parte comportamental, de comportamiento, los cambios de comportamiento pueden agravarse, empezando incluso a estar agresivos, sobre todo en las etapas iniciales de la fase severa, y luego ya más adelante empiezan a estar ya más tiempo en cama y es más difícil. Su humor es imprevisible, lloran, gritan sin ninguna razón y no reaccionan coherentemente ante una situación ni comprenden una explicación. En las etapas más avanzadas ya solamente hay un balbuceo, repiten palabras sin pies ni cabeza, o solo frases muy puntuales que no tienen ningún sentido, y en las últimas etapas ya no dicen nada ni se comprende lo que dicen. Y los pacientes son totalmente dependientes, son incapaces de comer sin ayuda, pueden empezar a tener dificultades para tragar, requieren más ayudas para su cuidado, empiezan los episodios de incontinencia y es cuando ya generalmente están encamados. Aquí los cuidados, la demanda de cuidados es significativamente más alta, ya que es una persona que es completamente dependiente y sin ninguna capacidad de poder comunicar. Hay que aprender a descubrir, a leer lo que el paciente nos quiere decir sin decirnos. Muchas veces los cuidadores ya saben que cuando grita es porque está con hambre o porque le duele algo, porque está molesto, porque el pañal está sucio, etcétera, ¿sí? Y ya son personas que necesitan cuidados en todos los aspectos físicos, afectivos, asistencia total y manejo de sus problemas de comportamiento. Cuando estamos ante un paciente de esta situación que estamos comentando, ¿no es cierto? La mayoría de escalas dicen que la expectativa de una persona en una etapa avanzada de enfermedad de Alzheimer es de unos 6 meses, pero estas escalas o estos factores pueden estar relacionados con otros componentes como la presencia de trastornos motores, la apatía, las alucinaciones, el sexo masculino, los antecedentes de diabetes y de enfermedad cardiovascular que pueden acortar un poco la expectativa de vida, pero también tenemos pacientes que pueden vivir en estas situaciones años y necesitan mucho cuidado durante mucho tiempo. Y muchas gracias. Wow, Francisco, el doctor Francisco, qué gran charla. Nos hemos pasado algunos minutos. Tienes algunas preguntas aquí, aproximadamente 15 preguntas. No vamos a poder responder todas.
Te felicito por la presentación, clarísima, excelente. Creo que la gente le agregó muchísimo valor. Te voy a empezar a hacer algunas preguntas. En honor al tiempo, no podrán ser respondidas todas las preguntas. Pido mil disculpas a todos los participantes en caso de que las preguntas que hayan realizado no se puedan responder. Ya. Pablo pregunta, ¿existen nuevos medicamentos a estas alturas del 2020 que puedan ayudar a mejorar esta enfermedad? Lamentablemente aún no. La FDA hizo una preaprobación de un fármaco hace unos meses, pero con el fin de que sea investigado en grupos más grandes, ¿sí? De un fármaco, de un anticuerpo contra el beta-amiloide, pero aún no sabemos la indicación puntual específica, ni en qué pacientes está indicado, ni cuál es el pronóstico de esos estudios. El estudio inicial que hizo el laboratorio que estaba desarrollando, que es Biogen, ellos vieron una mejoría en el desempeño cognitivo y en algunos estudios, en unos pequeños estudios de imagen, vieron disminución del beta-amiloide, pero no sabemos si a largo plazo va a modificar la enfermedad y eso es uno de los cuestionamientos que tenemos, ¿sí? Sobre todo en las personas con enfermedad de Alzheimer más jóvenes, sí que hay algunos estudios que están en camino y esperamos desde el próximo año, aunque por la situación actual no sabemos cómo habrán quedado esos estudios, empezar a ver los resultados de esos estudios, como ejemplo el que se está haciendo en Colombia, y con eso probablemente va a cambiar la situación. Pero ahora mismo estamos aún en ese momento de que llevamos 25 años con algunos fármacos y no hemos podido aprender nuevos fármacos, sobre todo que modifiquen la enfermedad. Gracias, gracias Francisco. Nos preguntan si es que recomiendas el citicol o citicolina como preventivo para evitar que se peguen las plaquetas al cerebro. Lamentablemente hay que ser yo trato de ser muy recto con lo de la medicación, ¿de acuerdo? Los fármacos que tenemos actualmente con indicación para enfermedad de Alzheimer, con estudios que demuestran su utilidad, son fármacos que están enfocados sobre todo para el manejo del aspecto cognitivo, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina en las etapas más avanzadas. No hay un fármaco que haya demostrado que prevenga. Ningún estudio, lamentablemente, ha demostrado que ningún fármaco prevenga, ni los antiagregantes plaquetarios, ni los antiinflamatorios, como se probó en un momento, ni otros fármacos como la citicolina, ni el piracetam. Lamentablemente no hemos encontrado. Una razón puede ser que los estudios se empezaron en pacientes ya enfermos, entonces no era una etapa de prevención, pero no sabemos si esos fármacos van a prevenir. ¿Qué es lo que hay que recomendarles a las personas para prevenir la enfermedad de Alzheimer? Controlar bien su presión arterial, controlar bien su diabetes, si es que son diabéticos, o su colesterol, hacer ejercicio físico y hacer estimulación o actividad cognitiva. Eso es lo que ha demostrado que previene, y eso está más que demostrado que previene. Perfecto. Una persona pregunta si alguien que tiene microangiopatía grado 1 puede llegar a tener Alzheimer. Puede llegar porque la microangiopatía está relacionada con los factores de riesgo cardiovascular. Y sabemos hoy en día que, sobre todo en las personas, en lo que se llama enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, que es la que es el 95% de los casos del mundo, la que empieza a partir de los 65 años, los factores cardiovasculares tienen que ver. Entonces, sí, una persona que tiene una microangiopatía, posiblemente lo que hay que hacer es ser mucho más estricto en el control de sus factores de riesgo cardiovascular para poder disminuir el riesgo de progresión a enfermedad de Alzheimer más adelante. Otra persona pregunta si es que hay algún tipo de examen genético que se puede realizar una persona para poder prevenir el Alzheimer. Aquí es importante entender que hay dos grandes grupos de genes con la enfermedad de Alzheimer. Unos que son los genes de causalidad, es decir, genes que si yo tengo ese gen, voy a tener la enfermedad. Pero eso es una enfermedad que tiene unas características específicas. Primero, es una enfermedad que empieza muy temprano, empieza alrededor de los 32, 35 años. La evolución suele ser mucho más agresiva, es decir, son pacientes cuya expectativa de vida llega a ser de 6 a 8 años. Y otro de los aspectos importantes es que hay un conglomerado familiar, es decir, no soy yo solamente en la familia el que tengo la enfermedad, sino que empiezo a hacer una genealogía y empiezo a ver que en mi misma familia han habido 10 casos de enfermedad de Alzheimer del mismo tipo. Entonces, en esas familias hay que hacer un estudio genético y probablemente es importante empezar a promover que las familias que tienen conglomerados genéticos, es decir,
varios familiares que tuvieron enfermedad de Alzheimer o demencia que nunca se estudió bien en grupos jóvenes, busquen atención para ahí sí hacer estudios genéticos. Y aquí debe haber más de lo que creemos porque tenemos un conglomerado genético muy cercano como el de Colombia, que ha demostrado que hay muchos genes que en esta región están presentes. Entonces, en ese grupo sí hay genes que hay que estudiarlos, pero eso, si es que yo vengo de una familia donde tengo 5, 6, 7 familiares que todos empezaron antes de los 50 años con una enfermedad muy extraña, muy rápida, muy mala, buscar ayuda. Luego lo otro son los genes que se llaman de predisposición. Y ahí hay muchos genes que se han estudiado, pero no sabemos cómo manejar los genes desde el punto de vista clínico. Es decir, yo me hago una prueba genética para un gen que es muy conocido, que es el de la apolipoproteína E4. Y si yo tengo ese gen, no significa que 100% de seguridad me va a dar Alzheimer. Significa que mi riesgo es más alto que el de la población normal, pero si yo cuido mi salud, si yo cuido mi ejercicio, no necesariamente me va a dar Alzheimer. Entonces, hoy en día no está recomendado el estudio genético de genes de riesgo, porque primero son muy inespecíficos, hay 1 o 2 pruebas que se pueden hacer, y luego tampoco es es en un conjunto de otros factores. Entonces no está tan recomendado en ese grupo. En el del grupo primero, en el de la gente más joven, con conglomerados familiares importantes, sí, ahí sí. Gracias, creo que está clarísimo. Preguntaban si la falta de audición puede contribuir al deterioro de una persona que tiene Alzheimer o puede influenciar en un Alzheimer prematuro, algún tema de disfunción. Totalmente. Está comprobado hoy en día que dentro de los factores modificables, sobre todo en los factores modificables del grupo más de mayor edad, ¿no es cierto? Porque hay factores modificables que empiezan desde que somos niños, desde que estamos intraútero mismo, luego la educación, pero ejemplo, en los adultos mayores uno de los factores que más asocian es la hipoacusia. Entonces, si una persona no escucha bien, es importante buscar una solución para su hipoacusia porque eso va a mejorar su desempeño cognitivo y su riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer más adelante. Listo, hay una pregunta que dice de parte de Andrea que ¿qué evaluación de memoria recomienda usar a los pacientes que tienen baja escolaridad o discapacidad como afasia o discapacidad intelectual? A ver, yo creo que ahí es más importante. La enfermedad de Alzheimer necesita un abordaje en equipo y es fundamental. Y ahí uno de los roles que muchas veces no le damos la importancia que debe de tener es la valoración neuropsicológica. Para un paciente con las características que la pregunta tiene, ¿no es cierto? Una persona con un déficit intelectual previo, con bajos recursos educativos, etcétera, las pruebas que están más estandarizadas y que más conocemos y que podemos ver más en otras partes, como puede ser el Mini-Mental, como puede ser el MoCA, como puede ser un montón de otras pruebas, no son buenas pruebas. Lo comprobamos. Ejemplo, nosotros en el hospital hemos evidenciado que como tenemos una altísima tasa de población que nunca estudió, es analfabeta, las pruebas estándares que utilizamos no son eficientes. Entonces nos toca utilizar puntos de corte diferentes que ya hace que esa validez no sea la misma. Entonces, por eso es importante trabajar con neuropsicología en general, porque una persona de esas características necesita una valoración neuropsicológica para poder llegar a un diagnóstico adecuado, porque además en una persona que tiene ya un retraso en su desarrollo cognitivo es mucho más difícil poder hacer una evaluación de ¿está perdiendo o es algo que nunca ganó realmente? Y entonces complica mucho más. Gracias. Te voy a hacer 3 preguntas más rápidas en honor al tiempo. ¿Hay algún estudio que determine en qué porcentaje los pacientes que desarrollan deterioro cognitivo progresen hacia la demencia? Sí, el mismo Petersen en un segundo momento de su estudio hizo seguimiento de sus pacientes y determinó que más o menos ahí hay una regla que se llamaba la regla de los tercios. Un tercio de pacientes mejoraban al año, un tercio de los pacientes se mantenían en deterioro cognitivo leve en un año y un tercio de los pacientes evolucionaban a demencia al final del año. Realmente, eso fue el primer momento. Después se vio que dependiendo del tipo, los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve de perfil amnésico, generalmente esos pacientes al cabo de un año, año y medio, el 70% de pacientes, si no se les descartó ya una depresión
un hipotiroidismo. O sea, si clínicamente no tiene nada más que puede justificar el deterioro cognitivo leve, el 70% de esos pacientes al fin del año tienen demencia o ya cumplen los criterios de demencia. Pero por eso es importante que un deterioro cognitivo leve sea bien estudiado de por qué es, porque generalmente es secundario a algo. Ok. ¿Desde qué edad empieza a notarse o empieza a aparecer los primeros síntomas de que un paciente puede sufrir de Alzheimer? Eso es variable, porque la enfermedad de Alzheimer grande se divide en genética, que empieza muy joven, y luego una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es los que empiezan antes de los 65 años, y los tardíos que empiezan a partir de los 65 años. Entonces, ¿en qué grupo de edad es en el que más vemos? Generalmente, el mayor grupo, pues, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, no de tipo genético, sino lo que se llama espontánea, la otra enfermedad, la mayoría de pacientes, más del 70% son pacientes de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, es decir, a partir de los 65 años. Pero sí que hay que estar viendo síntomas también en grupos alrededor de los 65, 60, 65, 70 años. Los estudios de incidencia demuestran que la incidencia va aumentando por cada década que va aumentando, la incidencia va aumentando. Es decir, a los 60 años es un número, a los 70 años es mucho mayor el número de casos nuevos, a los 80 años mucho mayor, pero a partir de los 90 años ya, si una persona llegó cognitivamente intacta a los 90 años, ya es menos probable que desarrolle enfermedad de Alzheimer que una persona más joven. Gracias. Francisco, te hago la última pregunta, no Perfecto. vamos a terminarla todas, pero preguntan si es que una persona que tiene Alzheimer puede conducir. Esa es una pregunta compleja y a veces es una discusión que se genera incluso en la consulta, ¿no es cierto? Una persona que, depende de la etapa, para empezar, una persona que tiene deterioro cognitivo leve podría conducir siempre y cuando sea una buena valoración y ver en cuál es su aspecto. Una persona con demencia leve no debería conducir realmente, porque ya su capacidad de tomar decisiones no va a ser la misma. Y es importante entender eso. Y a veces es una discusión porque la persona no entiende, porque la familia no quiere entrar en esa discusión. Entonces es complicado. Yo siempre creo que al final lo mejor es sentarse, valorar caso por caso, valorar cuál es la situación en la que va a conducir, si es que va a estar acompañado, etcétera. Pero por regla general, una persona con enfermedad de Alzheimer, sobre todo en etapas ya de demencia leve, ya no debería conducir porque su capacidad de tomar decisiones rápidamente ya no está bien. Entonces, generalmente son personas que empiezan a tener una conducción así un poco torpe, que toman decisiones en la mitad de la calle, toman la decisión de meterse al carril que no era, entonces empiezan a generar problemas. Es verdad que en otras partes del mundo hay personas preparadas específicamente para evaluar eso y es cuando alguien va a ir a renovar una licencia, sobre todo en los adultos mayores, hacen una valoración específica para ver si esa persona puede seguir conduciendo o no. Pero aquí no lo tenemos, entonces es importante que si tienen esa duda, conversen con su médico, con su neuropsicólogo, con su psicólogo para ver qué es lo que se va a hacer con esa situación. Perfecto, excelente charla. Gracias nuevamente al doctor Francisco Rodríguez. Francisco, creo que algunas personas también estaban preguntando tu contacto, si en algún momento podemos poner en el chat para que en privado puedan agendar alguna cita contigo. Tu intervención es de gran valor para todos los que hemos asistido y para aquellos que no pudieron asistir, pero que van a escuchar la grabación en nuestras redes sociales. Te agradezco muchísimo como a nombre de Fundación TASE y de todos quienes estamos presentes. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Esta charla la pueden encontrar grabada en nuestro canal de YouTube como Fundación TASE. Recuerden compartir en sus redes sociales bajo el hashtag de Con Amor Nos Conectamos. Les invitamos a que sigan participando y difundiendo de todas las actividades del mejor evento digital Alzheimer 2020, Con Amor Nos Conectamos. Todas las semanas tenemos grandes actividades y charlas con doctores de renombre nacional e internacional. El 26 de septiembre también a las 6 de la tarde tenemos una invitación especial para ascender a la cumbre del Cotopaxi junto con Iván Vallejo, quien se ha puesto la camiseta de la Fundación TASE, con el fin de concientizar en prevención y cuidado alrededor del Alzheimer. Es una actividad en la que pueden participar niños, inclusive jóvenes. La idea es que tengamos, el Alzheimer es un tema de involucramiento familiar, de entendimiento, de conocimiento y de hablar sin miedo. Además, estaremos comunicando en nuestras redes sociales algunos premios increíbles para compartirlos en familia, así que si todavía no nos siguen en las redes sociales, háganlo ahora. Nos buscan como Fundación TASE en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web como fundaciontase.org.
Este sábado tendremos nuestro siguiente actividad, es el encuentro con latido de nuestras experiencias como cuidadores. Será el sábado 5 de septiembre a las 10 de la mañana. Agradezco también a Gonzalo, que Gonzalo de Macro Sonido nos ha estado acompañando, Gonzalo Aguilar, con la coordinación de todo este evento. Francisco, que tengas una excelente semana y te agradecemos muchísimo por esta gran charla. Es una contribución enorme a la comunidad. Muchas gracias a todos los que le dedicaron tiempo. Nos pasamos unos minutos, pero creo que ha valido absolutamente la pena. Gracias y muy buenas tardes a todos.